Bueno, buenas tardes a ustedes y a los que están a la distancia. Yo sé que en la página se había publicado, en el Facebook se había publicado que íbamos a trabajar gramática y ortografía. Hoy, replanificando, temprano me di cuenta que va a ser como demasiado, como demasiado pretender abarcar y nos vamos a quedar como muy superficial, en un análisis muy superficial. Así que prefiero tomar gramática, si nos da el tiempo después hacemos como un pantallazo de ortografía, pero vamos a tratar de profundizar en la gramática en los CLE. Ustedes saben que la historia un poco de los CLE es que salieron en 2 series, ¿no? La primera serie es para un primer nivel, primero, segundo y tercero, que salió el año pasado. La segunda serie para el segundo nivel, cuarto, quinto y sexto. Acompañando o previo a esta publicación, que fueron elaborados a pedido del CEIP, es decir, esto fue una idea del Consejo de Enseñanza Primaria, Inicial y Primaria, para acompañar un recorte programático que se había llevado adelante el año pasado. Ustedes capaz que recuerdan un documento que es blanco, que tiene el aspecto parecido al del programa, pero viene un recorte mínimo de contenidos. Bien. Entonces, a partir, en ese documento, lo que se estableció es que la enseñanza de algunos contenidos básicos no se iban a estar estructurados por años, sino por niveles. Y con 2 grandes cortes, uno en tercero y otro en sexto. Esto tiene una explicación, tiene varias explicaciones. Una de las explicaciones es que las evaluaciones internacionales, las nacionales, es decir, hablo de PISA, de CERCE, pero también de las evaluaciones de acá, estaban dando resultados bastante malos en el aprendizaje de la lectura y la escritura, en los niveles de comprensión lectora. Y una de las decisiones es extender el tiempo de aprendizaje de los niños, no dividirlo en clases, cosas que los maestros sabemos que va con lo que es un niño. Un niño, porque cambie de clase, no cambia cognitivamente, es decir, cognitivamente va a ir evolucionando con sus propios tiempos. Y se sabe que hasta los 8 años él tiene tiempo para aprender el sistema, para entender cómo funciona el sistema, ¿tá? Nuestro sistema alfabético. Por eso ustedes en la primera serie no encontraban muchas actividades de gramática, específicamente no encontraban ninguna. Sí, las actividades de gramática que aparecen están relacionadas con la comprensión y son como camufladas, es decir, no aparecen específicamente como una actividad de gramática. Entonces, hoy nosotros no vamos a tocar el CLE de la primera serie, simplemente esto es como para mostrarles que están relacionados, es decir, acá los 6 cuadernos tienen una relación estrecha, fueron elaborados por las mismas personas, es decir, hay todo un sustento teórico detrás, pero si bien hay un sustento teórico, hay una decisión política previa, que no es del equipo de PROLE, que fue el que elaboró este documento, sino del Consejo de Enseñanza Inicial y Primaria. Dentro de esas decisiones, la más importante desde el punto de vista político y democratizador es entregar a cada niño el mismo material, con el mismo nivel de prolijidad, de presentación. Ustedes vieron que es un material que está muy bien presentado, sin importar el lugar, del rincón del país donde viva ese niño, todos van a recibir este cuaderno. Ese es como un gran gesto, pero también el decir, bueno, nosotros vamos a organizar el currículum de alguna manera. El currículum se viene, hay un programa, vamos a hacer este recorte y todos los maestros del país van a tener que trabajar en este recorte. Es decir, son decisiones políticas. El otro día conversábamos con algunos colegas sobre la autonomía, es decir, se genera un poco esto de hasta dónde yo pierdo autonomía, y yo les decía, yo sigo creyendo que la autonomía de los docentes, pero mi autonomía cuando yo entro a trabajar a la ANEP está limitada por un programa. El programa ya es la primera gran limitante de esa autonomía, es decir, yo soy autónomo mientras respete lo que las políticas educativas establecieron. Entonces, bueno, dentro de ese marco se establecieron estas cuestiones. Esto se los digo medio para que ustedes entiendan que capaz que con los niños de ustedes pueden llegar a muchas más cosas. Es decir, es un recorte, es una muestra, y yo después con el programa, con el recorte que hizo el CEIP y con los CLE, hago lo que quiero.
Y ahí está la autonomía de ustedes. ¿Tá? Es decir, es una muestra de lo mínimo posible. ¿Tá? Bien, nosotros ahí esto es muy al pasar. La primera serie vieron que el foco está en el sistema. El primer punto dice actividades focalizadas en el conocimiento del sistema de escritura. Es decir, tengo que enseñarle a los niños hasta los 8 años la relación fonema-grafema. Ese es como el gran foco. Si no entiende la relación fonema-grafema, después no va a poder ni entrar en la gramática, ni en la ortografía, no va a tener niveles de comprensión lectora. Es decir, ahora, esto, hasta tercero, es el ideal. También sabemos que ustedes tienen niños en quinto, en cuarto, en quinto y hasta en sexto que no han logrado esto. Entonces también sugerimos hacer como modificaciones de estas actividades para niños más grandes, es decir, capaz que con otros textos, con unas propuestas más a nivel, pensando en un niño de sexto, con intereses más de adolescentes, de preadolescentes, que no sean tan infantiles, pero seguir, si yo tengo un niño que todavía está en este nivel, las propuestas tienen que ser de este tipo. Es decir, ustedes, por más que estén en cuarto, quinto y sexto, no deberían desconocer, tienen que tener en su portafolio esta serie, como para poder trabajar con esos muchachos que se van quedando para atrás. Porque la escuela tiene que alfabetizar. Hasta el último día hay que intentar alfabetizar, ¿no? Si no podemos, que no sea por culpa nuestra, por no haber hecho lo suficiente, ¿no? Es decir, de alguna manera nosotros haber trabajado en que el niño entienda cómo funciona el sistema hasta el último día que está en la escuela. Y después hay algunas actividades vinculadas con las organizaciones discursivas, porque en esa serie, en la primera, nosotros presentamos para cada capítulo un texto que es narrativo y un texto explicativo en relación. Supóngase, el primer capítulo del zorrito es el sapito glo glo glo, y el texto explicativo es los sapos o el canto de los sapos. Es decir, está en relación estrecha temática. Hay como un itinerario de lectura donde lo ficcional se complementa con lo no ficcional, con lo real, con lo que la ciencia dice. Y nosotros ahí ponemos en relación esos textos y estamos mostrando un camino didáctico. De alguna manera ustedes estamos sugiriéndole al maestro hacer lo mismo. Es decir, yo trabajo desde la ficción, un tema X, y veo desde el punto de vista no ficcional qué cosas tiene, de qué manera lo puedo vincular. Por eso yo aconsejo mirar también como ir viendo qué recorrido se hace para después pensar actividades de otro tipo, con otros textos, en función de del nivel de los niños que tengo, pero es un buen recorrido y da como mucha idea. Ahora, la serie por la que estamos hoy acá es esta. Bien, entonces, si ustedes miran arriba, hay unos círculos concéntricos. Esos círculos concéntricos pertenecen a un documento que se llama Pautas de Lectura y Escritura para el español como primera lengua, y es un documento que describe los niveles posibles de los lectores desde que nacen hasta que egresan de la universidad. Yo se los voy a mostrar porque lo tengo ahí. No, saben que no tenía ninguno de los documentos porque fui a la escuela 10 y los regalé a todos los que tenía. Es ese documento. Debería estar en cada una de las escuelas. Uno por escuela. ¿Lo conocen? Ustedes fueron a la escuela. Por eso le veía cara conocida. Entonces, este documento, ¿y recibieron el regalo? No, ese día, porque eran unos pocos, yo lo dejé así, bueno. Pero les mandaron, bueno, porque de cualquier manera debería haber uno. Es decir, si ustedes no lo tienen, está en la inspección para ser distribuidos. ¿Está? Es decir, esto se mandó, es competencia de ProLE, nosotros lo distribuimos, acá el CEIP no tiene nada que ver, porque los cuadernos no tenemos nada que ver. Si no llega, hay que reclamarlos en la inspección, pero a la inspectora de ustedes. Pero en el caso de las pautas, sí, es un documento que lo mandamos a la inspección para que fueran distribuidos uno por escuela. Y creo que en algunas escuelas más grandes, capaz que en tu escuela hay más, si mandamos más. Preguntar. Este documento, yo voy a volver un poquito acá, establece que cualquier persona que sabe leer y escribir, cualquiera de nosotros como lectores o escritores, ponemos en juego esos 5 componentes al leer. Incluso, les digo más, un niño que está en la cultura letrada pone en juego estas cosas, con lo que sabe. Pone en juego, por ejemplo, lo que ¿me paro? ¿Me puedo parar?
En el círculo del centro es conocimiento del sistema de escritura. Y vieron que es como el núcleo más duro, pero sostiene a todos los demás. Es como yo les decía hoy, si él no sabe decodificar, no puede establecer la unión fonema-grafema, todo lo demás queda en el aire. El conocimiento lingüístico rodea todo eso y acá entra la gramática, que es nuestro tema, el léxico, la ortografía y la semántica, y en el conocimiento discursivo entra donde funcionan estas cuestiones lingüísticas, es decir, en los géneros, ¿no? O en las organizaciones discursivas. El programa a nosotros nos pide, después les explico, todo esto además implica un comportamiento escritor o lector determinado y una producción textual determinada. ¿Está? Es decir, todo eso está y necesita conocimientos específicos. Yo tengo que saber algunas cuestiones vinculadas al sistema, otras al conocimiento lingüístico, cuando me pongo en acción, cuando leo o cuando escribo. Con respecto al conocimiento discursivo, el programa nos pide tres organizaciones o tres grandes organizaciones discursivas que son la explicación, o textos que explican, textos que persuaden, que nosotros ahí preferimos hablar de textos que argumentan, porque la persuasión es una pata de la argumentación, nada más, y textos que narran. Nosotros agregamos otro en las pautas, que son textos que describen. Es decir, nosotros creemos que también hay que trabajar la descripción, en función de mejorar la narración, de mejorar nuestros argumentos, es decir, en función de los demás textos, pero hay que trabajarla específicamente. Bien, vieron que nosotros acá, el sistema no aparece con un puntito amarillo. Quiere decir que ustedes en cuarto, quinto y sexto van a empezar a trabajar conocimiento lingüístico, es decir, gramática, porque está superada la primera etapa, que es el conocimiento del sistema. ¿Tá? Esto es porque ustedes ahora, yo me imagino que se les están presentando niños, ¿no? Determinados niños que todavía están en cuarto, quinto y sexto y tienen cuestiones vinculadas al conocimiento del sistema. ¿Tá? Esto no quiere decir que ustedes dejen de hacer gramática, pero sí que tienen que seguir con lo otro. ¿Tá? Esto es el ideal. Desde el punto de vista ideal, ese conocimiento ya está adquirido. Bien, acá tenemos las pautas. Las pautas son descriptores de categorías y están esos 5 componentes que veíamos en los círculos concéntricos. Y lo que nosotros hacemos es dividimos la etapa de un lector desde que nace hasta que egresa de la universidad o hasta que es adulto en tipos lectores y tipos escritores. Sin tener en cuenta, aunque después ustedes van a ver que nosotros cuando lean el documento vamos vinculándolo con la escuela, porque está dirigido a los docentes, no es un documento para alguien que esté fuera del sistema. Entonces, de alguna manera lo vinculamos con la clase, pero pretendimos hacer ciclos. Entonces, el lector 1, por ejemplo, o el escritor 1, es un niño desde que tiene 0 años hasta que tiene 3. Es decir, es esa etapa de la vida, capaz que ni siquiera, que no es escolar. Es decir, está escolarizado, pero en otras instituciones, en los CAIF, ¿no? O en algunas instituciones, en algunas ONG, que también tienen una atención específica. En esos lugares también tienen programas, tienen planes de intervención distintos a los de primaria. Ahí entra el Ministerio de Educación y Cultura y no entra para nada la ANEP en esos niños. ¿Ah? Y nosotros lo que hacemos es decir, bueno, un lector de 0 a 6 meses, ¿no? ¿Qué hace? Por ejemplo, ¿qué es esperable que haga? Que ante un libro abra las páginas. Ustedes piensen en un bebé chiquito que se está empezando a sentar. Mueva, ¿no? Abra las páginas, toque las imágenes, es decir, tenga contacto más bien táctil a la vez que visual. Eso es un comportamiento lector. Que un niño que nunca ha visto un libro no lo tiene. Por eso nosotros lo describimos como un componente a ser trabajado. Es decir, si yo tengo niños, piensen además en los niños que entran a 5 por primera vez a la escuela, están en esas condiciones. Es decir, es esperable que a los 6 meses ya lo pueda hacer. Nosotros recibimos niños que a los 5 no lo hacen. ¿Está? Si son una de las cosas importantes a tener en cuenta de las pautas es que nosotros hacemos la descripción entre el ideal, el mejor niño, el mejor estudiante, y el real, el mejor posible. Hacemos como una media. Nosotros decimos, bueno, esto que nosotros describimos en el Uruguay es posible. Es posible. Sabemos que hay más bajo y sabemos que hay más alto, pero es posible. Entonces, ¿por qué presentamos las pautas? Porque nosotros ahí, en las pautas, si ustedes ven, vamos a hacer una descripción del conocimiento lingüístico y por lo tanto del conocimiento gramatical. ¿Qué tiene que saber un niño? De escuela, voy a volver a la tablita. Un niño de
nuestro niño, por el que venimos a hablar hoy, sería este de 0 a 3, de 3 a 6, de primero a tercero de escuela y de tercero a sexto. Sería un E3B. Entonces, en ese documento yo voy a tener una descripción de este niño, cómo se va a comportar, se supone que debería comportarse con el comportamiento escritor, qué sabe del sistema, qué sabe de la producción textual y qué del conocimiento lingüístico. Es decir, en este cruce vamos a trabajar nosotros. ¿Está? Ahí, en ese punto. Bien, voy a tratar de avanzar. Y entonces ahí la señalé, es decir, en el cruce, conocimiento lingüístico, ¿bien? Y ahí es como dice en el PPT, dice, en esta categoría se describen las estructuras sintácticas, las unidades léxicas, la prosodia y la ortografía que los individuos son capaces de procesar, comprender e interpretar al momento de leer y de escribir. En este caso, porque puse lectura, porque vieron que es comportamiento lector, es el diagrama de la lectura. Hay uno idéntico para escritura, ¿está? Es decir, al leer o al escribir, él va a poner en juego esas cosas. Quiere decir que en conocimiento lingüístico entrarían esas 4 cuestiones. La prosodia que está ahí es solamente al momento de oralizar, ¿verdad? La prosodia es oral. Cuando yo leo y voy marcando pausas, tonos de voz, no está en relación con la escritura. Las demás sí. Y acá está una copia del documento. ¿Ven? Yo hice una marca de todo lo que deberíamos mirar. Simplemente voy a leer uno de los descriptores. Dice, estructura correctamente oraciones simples que se componen de sujeto, verbo y objeto. ¿Está? Por ejemplo, es esperable que un niño de primero a tercero pueda hacer eso. Suponete de tercero a sexto. Conoce los mecanismos lingüísticos que le permiten elaborar oraciones más complejas. Expande el núcleo. Ahora vamos a ver que a uno le parece difícil, pero no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Si lo miramos como desde una nueva postura. Esto yo se los voy a dejar, no lo vamos a leer ahora, y es una copia de ese documento. Bien. Otra cuestión importante a tener en cuenta, y ahora sí en relación con los CLE. Es decir, los CLE están en relación a ese documento pautas. Nosotros tuvimos en cuenta esas cuestiones y en base a eso hicimos las actividades. Otra cuestión que tuvimos en cuenta es desde puramente didáctica. Es un cuaderno, como dice, para leer y escribir, ¿verdad? Ya el título me está dando pistas de que esto es un cuaderno de actividades, ¿verdad? Es para escribir y para leer. El dueño del cuaderno. El foco está en las actividades. Desde el punto de vista didáctico, acá nosotros tomamos una corriente de lo que sería uno de los paradigmas que circulan en nuestro medio, que es el interaccionismo sociodiscursivo. Los autores, ahí está Broncard, es francés, es uno de los autores que leemos y que recomendamos leer. Y Riestra es argentina, Dora Riestra es una autora argentina que es alumna de Broncard y más o menos hace lo mismo para el Río de la Plata. Para ellos, como dice ahí, las actividades, yo voy a ir a lo de Riestra, ¿no? Son mediaciones formativas que se concretan en tareas. ¿Está? Es decir, que yo voy a pensar una actividad, que es lo que nosotros hicimos y que hacen ustedes. Yo elijo un contenido, trabajo ese contenido, de forma oral, hago talleres, no sé, trabajo un X contenido, y las actividades lo que hacen es mediar entre ese saber al que el niño llegó, a ese conocimiento al que el niño llegó de distintas maneras, y el resultado final posible. Él no solo, es decir, yo no voy a estar evaluando si él entendió, lo voy a estar viendo, pero lo importante es que él, con esa actividad, ponga en juego cuestiones cognitivas que le permitan entender eso que está aprendiendo. ¿Tá? Por eso es una mediación formativa. Siempre la actividad es para enseñar. ¿Tá? No es de evaluación y no es de machaque. Se machaca. De alguna manera yo digo, bueno, estoy trabajando el sujeto, ¿no? Trabajo hoy sujeto, mañana sujeto, de alguna manera está el machaque atrás, porque nosotros sabemos que la lengua es una práctica, aprender a leer y escribir es una práctica como andar en bicicleta, como nadar, entonces yo tengo que practicarla. Por lo tanto, cada vez que yo hago una actividad, practico. Y es una actividad de machaque en ese sentido. Yo voy a andar mucho mejor en bicicleta si ando mucho. Entonces, pero la esencia de esas actividades es que son mediaciones formativas. Atrás de cada actividad hay un contenido.
Eso es importante porque les sirve para hacer el análisis que vamos a hacer después en el taller. Esto, bueno, no, porque ya vamos a ver entonces, en los CLE, en esta serie, hay actividades vinculadas con el conocimiento lingüístico, para la ampliación del léxico, para la reflexión gramatical y para el aprendizaje de la ortografía. Y se llaman de esta manera, aparecen reunidas de este modo. Para pensar la lengua escrita, son las actividades relacionadas con la gramática. Si ustedes tienen ahí el CLE, yo estoy con el de sexto, ¿no? El de sexto, página 22, que es el capítulo 1, capítulo 22, 23 y 24, 22, 23 y 24, son actividades de gramática que están en un capítulo y que están vinculadas una con la otra. Es decir, es una actividad, cada una de esas actividades antecede a la otra. En cada capítulo hay probablemente, porque no es siempre igual, a veces hay algunos capítulos que tienen menos páginas, pero en general hay 3 de pensar la lengua escrita, 2 para escribir correctamente, que es ortografía, y 1 suma palabras, que es léxico. Entonces ustedes ahí piensen, son 3, 2 de ortografía y 1 de léxico, 6 páginas por capítulo de conocimiento lingüístico. Si ustedes lo analizan así, para ProLE es importante trabajar la gramática y la ortografía, ¿no? Cada capítulo debería haber, no es suficiente, es importante, estamos dando ese mensaje, sabemos que no es suficiente, habría que trabajarlo más, porque ahora vamos a ver que quedan muchas cosas fuera. Después es importante, y ahí yo puse el libro que trajo Paola, es este documento, para poder entender algunos conceptos que aparecen en el programa y que nosotros utilizamos. Ese se llama, el glosario, vino uno para cada maestro, ¿lo tienen todos? ¿Al glosario? Sí. Ah, bueno, porque es uno para cada uno, es decir, ustedes traten de reclamarlo. Este sí, es de... Ah, sí. Pero, claro. Bueno, porque es del maestro. Es decir, pueden pedirlo porque hay más. Nosotros hicimos para cada uno de los maestros, contamos la cantidad de maestros en el 2016 y se hizo uno para cada maestro. Y se va a reeditar todos los años para volver a mandarlo cuando ingresan nuevos maestros. Sí. Claro. Sí, bueno. Es de ustedes. Así que es de los maestros. Está hecho especialmente para los maestros, porque la idea, primero es porque lo pensamos, nosotros en el 2012 lo que hicimos fue una encuesta a nivel, salimos por varios departamentos, es decir, no fue una encuesta sino un encuentro con maestros, y trabajando sobre el programa y las cosas que daban dificultad, los conceptos que les habían resultado difíciles, porque o hay muchas teorías, es decir, uno empieza a mirar inferencias. Por ejemplo, en inferencias hay varios teóricos que hablan con distintas posturas. Entonces, eran los temas conflictivos en ese sentido, o los temas que los maestros nos decían nos cuesta entenderlos, saber cuál es la definición más exacta. Entonces, en base a eso que los propios maestros pidieron, nosotros hicimos este documento. Entonces, es como un marco mínimo también, porque eso lo define. Ustedes van a tener, por ejemplo, yo qué sé, sujeto. ¿Qué es el sujeto? Van a aparecer una mínima definición con algún ejemplo. Pero como un inicio de conocimiento gramatical, sirve. Después, la idea es profundizar con esta gramática, que también vino para cada escuela. No, esta no llegó. Bueno, esta igual se está reeditando. Acá hay, en la biblioteca, y está en PDF. Ustedes la googlean, se llama así, Gramática del Español para Maestros y Profesores del Uruguay, y la googlean y aparece en la Facultad de Ingeniería. Aunque no lo crean, porque ellos son muy ordenados, se ve con la cuestión informática, y les están trabajando mucho en las cuestiones, en programas informáticos que funcionan, cómo funciona desde el punto de vista lingüístico, cómo funciona la mente humana, y necesitan saber gramática, y está, si ustedes la googlean, sale inmediatamente. Y si no, el ProLE está
y creo que está en Ceibal, es decir, está en varios lugares en PDF. Igual vino uno para cada maestro. Esto, es decir, yo no puedo enseñar gramática si no sé gramática. Ese sería como el gran, ¿no? Entonces, esta gramática, la base es esta, que es la de la Real Academia. La diferencia que hay es que esto es un manual, es decir, hay un nivel de transposición didáctica de esto a esto. ¿Tá? Es decir, esta es una gramática para gramáticos, esta. O para expertos en lengua, capaz que un profesor de idioma español entiende muchas de las cosas que ahí están, ¿no? Es decir, en su profundidad capaz que lo lleva a leer muchísimo, pero logra entender. Sin embargo, vieron que está dirigida a maestros y profesores, este es un manual hecho por uruguayos, una uruguaya y una argentina, Marisa Malgori y Ángela Di Tulio, que lo que hace es transponer para ustedes, es decir, esto no lo tienen que saber el niño, lo tienen que saber ustedes. Pero está muy interesante porque si yo tengo que trabajar verbo, el capítulo de verbo tiene todo lo que el programa pide. Está hecho especialmente para los programas en el Uruguay, no tiene nada que sobre ni nada que falte, es así. Si ustedes entienden esto, pueden después, y si trabajan esto con los niños al correr del ciclo escolar, cuando yo digo ciclo escolar también llego a segundo de liceo, porque la lengua en especial se enseña, y ahora hay tercero también, hay en tercero se enseña idioma español. Estoy pensando en un niño que empieza la escuela hasta que egresa de la formación formal del español. Después lo va a tener si estudia magisterio, si estudia cosas específicas, ¿no? Bien, material imprescindible. Todo está en PDF. Yo estos dos los puedo mandar, se pueden, no sé, capaz que colgar en algún lugar. Tengo también lo tengo en PDF. Bien, vamos a ver entonces a pensar la lengua escrita. Ahí entonces, como les dije hoy, las otras actividades, las otras dos partes capaz que quedan para un otro encuentro, que no hay más tiempo, ¿no? Creo en este año, María, pero el año que viene. Empezamos. De cualquier manera, ortografía, el 1 de septiembre en la escuela 10, yo voy a trabajar con ortografía. Bien, y esto es un poco para hacerlos reflexionar. Enseñar gramática, ¿no? Nosotros no solamente tenemos que saber qué es la gramática, sino qué es enseñar gramática. Hace un tiempo, enseñar gramática, y hace no tanto, era copiar, hacer dictados, hacer ejercicios de ortografía, subrayar sujeto y predicado, reconocer, es decir, hacer análisis sintácticos y morfológicos, hacer redacciones, ejercicios de comprensión. Eso era hasta hace no mucho y hasta ahora. Es decir, hay muchos maestros que consideran que están enseñando gramática haciendo este tipo de actividades. Hoy se sabe que no es eso enseñar gramática, que eso no alcanza para enseñar gramática, que la mayoría de esas actividades son de ejercitación, pero no de aprendizaje, es decir, no son actividades de mediación formativa de las que hablaba Dora Riestra. ¿Tá? Entonces, Fontich, que es un autor que yo les mandé ahora de los dos, mandé dos repartidos, uno es de este autor, él dice esto: se ha constatado un fenómeno paradójico en la clase de lengua. Por una parte, la efectiva pérdida de la centralidad de la gramática y por otra, la pervivencia de antiguas rutinas gramaticales escondidas bajo la pátina de la textualidad. Una de las cuestiones es la pérdida de la centralidad de la gramática, y es que nosotros, como maestros, ante la dificultad de enseñar gramática desde otro modelo, hemos ido dejando de lado la enseñanza de la gramática. Es decir, lo hacemos bajo la pátina de la textualidad. Nosotros enseñamos un texto, trabajamos conectores, trabajamos pronombres y nos creemos que estamos enseñando gramática. Que está bien, es decir, ahí nosotros lo que estamos haciendo es poner en juego conocimientos gramaticales para entender el texto, pero yo no estoy enseñando gramática, ahí no está en el centro de mi objetivo didáctico la gramática. Eso es como primer gran shock, es decir, porque para decir, bueno, ¿en qué momento yo enseño gramática? ¿Cómo hago para enseñar gramática? ¿No estoy creyendo que enseño, pero en realidad no enseño? Son como las grandes preguntas que me tengo que hacer, ¿no? Entonces, las dos grandes marcas de revisión que necesitamos, porque yo ahí asumo, bueno, si estoy enseñando el texto, no siempre enseño gramática. ¿Qué tengo que pensar para cambiar mis prácticas? Primero, que la enseñanza se debe revisar, en la enseñanza se debe revisar la transposición, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo la transposición de un saber tan complejo como es el gramatical? ¿Qué modelo de gramática va a trabajar la escuela?
Y en el aprendizaje, porque acá está el gran cambio, saber que los niños cuando ingresan a la escuela, cuando empiezan a hablar, ya tienen en su saber todo el saber gramatical posible de la lengua materna. Es decir, ellos cuando llegan al aula ya saben todo lo que tienen que saber de la gramática, si no, no podrían hablar. Es decir, yo cuando estoy hablando en este momento, voy estructurando la oración, los enunciados, porque de alguna manera, como hablante natural, sé que adelante de un sustantivo, por ejemplo, va un artículo y que después de un sustantivo va un adjetivo. Lo hago de forma intuitiva, se llama eso, ¿no? Yo tengo una gramática intuitiva, domino absolutamente todo. Cuando ustedes hoy mirábamos las estructuras complejas, niños que pueden organizar estructuras complejas con oraciones subordinadas, por ejemplo, ¿no? Eso lo puede hacer un niño chiquito. Está en el patio de la escuela y me dice, Claudia, aquel nene que está en el tobogán, el de pelo rubio, el que tiene la túnica rota o que le falta un botón, me pegó. Y ahí me está usando oraciones y estructuras complejísimas para decirme cómo es el nene, ¿no? Es decir, ya lo sabe hacer, oralmente. No es consciente, es intuitivo, es interno. Por eso Fontich pone el foco en eso. Yo lo que tengo que tratar es que el niño llegue a reflexionar sobre cómo habla, cómo usa las estructuras al hablar. Sabemos que tenemos niños con muy poco léxico, que se manejan con estructuras con la palabra cosa, cosita, ¿no? Pero eso no impide que él, a pesar de tener muy poco léxico, estructure formalmente de acuerdo a lo que la gramática del español dice bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que logre ese conocimiento metalingüístico, pensar sobre lo que él sabe. Es como el gran desafío. Entonces, esto lo vamos a dejar para después. Y esto es una cosa como para levantar un poco el ánimo, porque la intervención docente en gramática no implica que nosotros seamos expertos. No se trata de que seamos gramáticos. Es decir, tenemos que saber un poco más que los niños, pero no tenemos que saber al nivel de un gramático. Sino que lo que tenemos que saber es cómo hacer para que él se despierte en él ese saber. Entonces, desde el punto de vista de la enseñanza, esto también hay para profundizar en ese material que yo les di. Hay como seis grandes cuestiones. Una es la cuestión de la transposición, es decir, cómo yo esto que sé, que entiendo, cómo funciona. Si, por ejemplo, un sustantivo, cómo se relaciona con un artículo desde el punto de vista del género y del número, que para un adulto, para ustedes es tan fácil, que el niño lo usa perfecto, como hago yo. Ahí está la cuestión de la transposición. Hay como 3 niveles de transposición, para que vean dónde entran ustedes. Está la gramática del gramático, una gramática hecha por profesores para profesores, y ustedes lo que tienen que tratar es de encontrar el mecanismo didáctico para hacer que él vea eso que ya sabe. Es decir, no, porque no se trata de un saber expositivo. Ustedes no tienen que ir a decir, el sujeto es esto, el sustantivo es esto. No, eso es lo último que se le dice al niño. Él primero lo tiene que pensar y poder hablar, poder decir. Es decir, por ejemplo, sí, yo uso la palabra casa, ventana, cortina. ¿Para qué sirven esas palabras? Para nombrar las cosas del mundo. Bien, son nombres. Entonces, todas las cosas del mundo tienen nombre. A esa palabra que nombra las cosas del mundo se le llama sustantivo. Pero de alguna manera es lo último. Primero él tiene que poder decirlo en esa reflexión metalingüística, es decir, poder pensar lo que ya sabe. Después, con respecto a la terminología, que eso me parece que el CLE ayuda. No sé, se usa objeto directo, complemento directo, objeto indirecto, ¿no? Es decir, leemos un libro y lo nombran de una manera y ahí empieza la gran confusión. Tenemos que ponernos de acuerdo. Si nosotros usamos más o menos todos la misma gramática y los mismos cuadernos, la terminología va a ser común. Es decir, un niño va a pasar de quinto a sexto y no le va a parecer que es chino básico lo que está hablando la maestra, porque la maestra está hablando de la misma manera que la otra. Eso es una cuestión, una buena decisión, ¿no? Porque nos pasa a nosotros cuando leemos libros que leemos al arco, después leemos el esbozo, es decir, vamos leyendo libros de gramática y ninguno habla igual al otro. Hablan de las mismas cosas, pero refieren de distinta manera a ellas. Las relaciones entre uso y sistema, es decir, partir de cómo uso la lengua y llegar a definirlo. Partir del uso y llegar a definirlo. Después la reflexión metalingüística fue la que ya hablamos, y definir nuestro papel. El papel nuestro es de andamiaje, es decir, siempre
estamos como sabemos un poquito más y le damos pie para que él pueda descubrir. No es un papel de expositor, yo no voy a escribir la definición y después le voy a decir, esto es el sujeto, bueno, vamos a buscar el sujeto en ese texto. No ese es el papel. Y en definitiva, entonces, eso cambia la metodología. La metodología es distinta. Nosotros aconsejamos trabajar en secuencia, hacer secuencias didácticas de gramática. Bien, que ahora vamos a ver cómo funciona en el CLE, porque en el CLE hay. En los CLE. Ahí tenemos entonces la actividad de gramática. Este es el de cuarto. Ese. Yo igual creo que tengo... A ver si la traje. Creo que la tengo. Y si no, más o menos se ve. Porque la idea, no quiero que la ni resuelvan ni todavía. Es decir, vamos a ver que en el caso del CLE de cuarto, que es la lechuza, es la mascota, hay dos páginas seguidas como vimos en el DC. 22 y 23, pensar la lengua escrita. Si yo miro la actividad, ya en el título me está presentando el tema. Por ejemplo, en este caso, son las clases de palabras que tienen una vinculación directa con un contenido del programa. El programa viene en clases de palabras, yo tomo clases de palabras. Bien. Si yo miro a la vez, comparando las dos actividades, voy a ver que las clases de palabras es como la base que me va a permitir entrar en una de esas clases, que es el sustantivo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo pienso en una actividad del CLE, cada vez que nosotros pensamos en una actividad del CLE, supusimos que este nene tenía determinados conocimientos previos. Si no, no lo va a poder hacer. Acá estamos poniendo en juego eso. Y ustedes, por ejemplo, en los CLE no se trabaja pronombre en especial, no se trabaja el adjetivo, es decir, es una muestra mínima de lo que deberíamos hacer, porque son 86 páginas en un año que tiene 200 días, en clases que muchos de ustedes son 8 horas, muchos de ustedes están en escuelas de tiempo completo, es decir, no es nada, son actividades de 30 minutos, pero con esta idea, para que ustedes vean que lo que sí yo tengo que hacer es secuenciar. La secuencia está en este sentido, es una secuencia de contenidos que a la vez implica una secuencia de actividad, pero es una secuencia de contenidos. Yo recién voy a poder trabajar con sustantivo si expliqué y puse en juego actividades sobre clases de palabras, ¿no? Ahora vamos a mirar un poquito las clases de palabras. Dice, escribe cada palabra en la libreta en el lugar que corresponda y observa el ejemplo. Nosotros siempre las actividades tratan de generar autonomía, es decir, si el niño es capaz de leer esto, que no es muy largo, ¿vieron? Es decir, las actividades en realidad son cortitas, la redacción de la actividad es corta, la actividad después le implica, pero vieron que el formato es siempre así, escribe, siempre actividad, completa, subraya, piensa, siempre es una actividad encabezando la consigna, y dice, escribe cada palabra en la libreta en el lugar que corresponde, observa el ejemplo. Siempre es un ejemplo, también para generar esa autonomía. Bueno, y ahí tiene que completar, por ejemplo, dice los usos de pelo, pardo y verla durante el día. Y después, que hace eso, escribe las palabras que utilizaste para nombrar qué cubre el cuerpo de los animales. Pero, más, es decir, hay una cantidad de palabras, que son nombres, que sirven para nombrar partes de elementos que cubren el cuerpo de distintos animales. Bien, después decimos, escribe la palabra que utilizaste para señalar las características de lo que cubre. ¿Vieron que en la consigna está la definición? Nosotros no decimos un sustantivo, es una palabra que sirve para nombrar, pero le decimos, ¿qué palabras usaste para nombrar? Lo hacemos pensar, ¿qué palabra usaste tú para nombrar esas cosas? Pelo, pluma, no sé, piel. ¿Qué palabra usaste para decirte cómo era el pelo? Suave. ¿Cómo eran las plumas? Amarillas. Es decir, bueno, esas palabras, después, estas palabras son adjetivos, estas palabras son sustantivos, y estas palabras son... Ahora, esta es la primera página del CLE de cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, en tercero, en segundo y en primero, los maestros deberían haber trabajado clases de palabras.
sin haberle dicho, papá, si esto es un sustantivo. Pero los maestros deberían haber trabajado a nombrar, para mostrarle palabras que sirven para nombrar, mostrar palabras que sirven para describir las cosas que nombramos, mostrar palabras que sirven para indicar qué es lo que hacen los animales, que son los verbos. Entonces, la pregunta que yo les hago después en la evaluación, y vamos a ver en el taller, es siempre esto. Bueno, es lo que yo me tengo que plantear cuando me siento frente al CLE? ¿Qué tiene que saber? Me volvió. ¿Qué tiene que saber el niño para poder resolver esto? Si el niño, yo conozco a mis alumnos, se enfrenta a esta página, y yo ya sé que él no sabe lo que es sustantivo, es decir, no lo tiene bien claro, no va a poder hacer esto, lo primero que tengo que hacer son juegos y poner eso en cuestión. Ver que él lo sabe porque es hablante natural del español, él sabe, pero no lo ha pensado porque hay como el niño cree que lo que la escuela le está enseñando es un saber nuevo, entonces nunca le parece que la gramática él la sabe de antes. Sin embargo, son cosas que él sabe intuitivamente. Bien, después la segunda actividad toca poner foco en una de esas palabras. Y ahí empezamos, el sustantivo. Bien, entonces dice, bueno, está completa el cuadro, usa el sustantivo para completar, ponemos el foco en esa. Como yo les decía a ustedes, no hay ninguna actividad de adjetivo. Eso lo tienen que hacer ustedes. Pueden usar el mismo modelo. Una cosa que no dije acá, pero que sí es importante para que entiendan cómo funcionan los CLE, cada capítulo empieza con un texto, ¿verdad? Tiene un texto que sería el texto principal. Tengo el de sexto, ¿verdad? En el caso de cada capítulo empieza con un texto. Y a la vez cada capítulo tiene como eje una organización discursiva. Eso es distinto a la primera serie. En este caso hay una diferencia. El primer capítulo siempre son textos explicativos, el segundo capítulo siempre son textos argumentativos y el tercer capítulo siempre textos narrativos. Este texto, que sería como el primario, se va a trabajar de muchas maneras. Una de las maneras es a partir de la gramática. Es decir, las palabras que yo trabajo acá no son palabras ajenas al texto, son sacadas del texto. ¿Y por qué es esto? Es decir, eso también es un modelo didáctico a seguir. Las palabras las saco del texto, al que leí, al que la maestra me leyó, sobre qué trabajé, sobre qué pensé, conversé, no sé, de todas las maneras posibles. Siempre está la ronda, quiere decir que el maestro es modelo lector y siempre tiene que leer una vez. Ahora después voy a explicar una cuestión con respecto a eso. Entonces, la gramática lo que hace es mejorar la comprensión. Si yo trabajo las palabras del texto, también, aparte de trabajar en el conocimiento gramatical, estoy mejorando la comprensión. Siempre es con ese gran objetivo, comprender mejor y producir mejor. Lograr que él entienda cómo funcionan las relaciones que hay entre adjetivos, sustantivos y artículos, por ejemplo, o verbos, le mejora su producción y también su comprensión. Bien. Bueno, y acá las preguntas para la actividad de evaluación. Ah, no, ¿por qué no pasa? ¿Qué pasó? ¿Sí? Capaz que se duplicó, como es que... Viste que pasé y no me lo deja mostrar. Vamos a ver si... mientras esto vuelve. Acá, espera que no está duplicada. ¿Qué comentaban recién, chiquilina? Así Ah, bueno, bien. Lo que no tiene color. Bien, ¿Está bien? No le va a llegar. No le va a llegar. Ahora sí, creo que por lo menos acá sí, porque me dejó duplicar. Sí, a ver, contame. Claro, a vos tenés las chicas.
que como... Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿vieron que... Ah, a ver. Sí. Ah, sí cambian la compu. Cambió. Entonces lo que yo tengo que pensar, voy a planificar, ¿no? Tengo la página del CLE, ya sé que las palabras son del texto. Cuando el texto, también lo habrán observado, cuando el texto no alcanza, porque a veces no tiene lo que nosotros queremos trabajar, ponemos algún textito que está temáticamente relacionado, siempre temáticamente relacionado, porque ahí estamos generando lo que se llaman itinerarios de lectura. De alguna manera, el estudiante está pensando, relacionando saberes en torno a un tema. Entonces lee, como lo dije al principio, lee sobre el cine en un texto explicativo, después lee un afiche, que también es sobre el cine, después lee, por ejemplo, las curiosidades de las películas, que son como microtextos que tienen también una explicación. Esto nos da para conversar muchas horas, debería conversar tantas cosas, pero bueno. Por ejemplo, acá tomamos un textito mínimo que se llama el papel de la pantalla, que es una reseña, es decir, estamos trabajando otra organización discursiva. La reseña por lo general es un texto argumentativo, a veces es explicativo, hay que ver un poquito qué modelo tiene, qué formatito tiene, pero con el mismo tema, es una reseña de una película, ¿no? Siempre estamos como yendo y viniendo con el tema eje de ese capítulo. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es preguntarme, bueno, ¿qué contenido se trabaja? Esta actividad, antes de sentarme, de ponérsela al niño, ¿verdad? ¿Qué contenido se trabaja? En este caso vieron que es el sustantivo, ¿no? Y después, yo miro un poquito acá, dice los determinantes. Uno no se ve muy claro ahí, uno y esta, lo que es, y los adjetivos, migratoria, blanca, coinciden con el sustantivo. Entonces yo de alguna manera estoy poniendo el foco en el sustantivo, pero además en la sintaxis del sustantivo. El sustantivo tiene concordancia directa con los determinantes o el artículo que lo antecede y con el adjetivo. Y vemos que aparece al final, es decir, de alguna manera él tiene que seleccionar, por ejemplo, ave, no sé, o golondrina, donde haya antes un artículo femenino, porque la golondrina es femenino, es decir, eso lo estoy obligando a hacer intuitivamente. Él lo sabe hacer porque es un hablante natural. No le digo nada, que hay un determinante, sino tengo que ubicar las palabras y me tengo que ir fijando. Yo no voy a poner, por ejemplo, la luna es un viajes, porque un es masculino, necesita un sustantivo masculino, es singular, necesita un sustantivo de singular, por lo tanto el único es satélite. Bueno, acá es un ave. La golondrina es un ave. Entonces, ese juego de dónde van las palabras, con qué artículos, tiene que tener una base previa, es decir, capaz que yo le di palabras recortadas de otro texto, jugamos con tarjetas, ellos en grupos discutieron y se pusieron de acuerdo que si es un sustantivo masculino va precedido de un artículo masculino. Es decir, esto tiene que tener un trabajo previo. Por eso acá sería una actividad de mediación formativa que lleva a trabajar la concordancia entre el sustantivo y el artículo, o los determinantes y el adjetivo. Pero con esto no alcanza, es decir, tiene que haber actividades de reflexión previa. Hay una cosa que pensando en eso que tú me decías, que los niños después empiezan a entender cómo es la dinámica de esto, ¿no? De alguna manera ellos van entrando en que, bueno, siempre acá yo tengo que pensar un poquito en cómo uso, en el significado. Siempre se parte primero del significado, después llego a la sintaxis. Eso es como el mecanismo didáctico, ¿verdad? Y después, ¿qué se le propone al estudiante que haga, ¿no? El estudiante lo que tiene que hacer es, bueno, tratar de ubicar los sustantivos en donde va de acuerdo a la concordancia. Eso sería como las dos grandes cuestiones que ustedes se tienen que preguntar cuando se enfrentan. Y bueno, y poner esa actividad cuando saben que los niños pueden hacerlo. Es decir, o andamiarla muy bien en ese momento, pero no va a tener autonomía si él no trabajó previamente con sustantivo, con que tiene un artículo antes, todo sustantivo está determinado por un artículo que va antes. Bien, ¿cómo voy con el tiempo? Bien quiere decir que me queda tiempo. Y sí, vamos a tener que apurarnos.
Entonces, no, bueno, pero ahora vamos a ver cómo funciona la secuencia, ¿tá? Es decir, cómo hay una secuencia de contenidos, como yo les decía hoy, en función a lo que decía Fontich, que yo tengo que planificar gramática en secuencia. Recién vimos, voy a volver a esta, ¿no? Miren, ahí tenemos clases de palabra llegamos a sustantivo, ponemos el foco en una. Esta es la lechuza. Seguimos con lechuza, pero con otro capítulo, que es el de argumentación. Volvemos a tomar el sustantivo, pero otro aspecto del sustantivo. Ya era la concordancia con el artículo y con el adjetivo. Acá, el otro aspecto del sustantivo es la diferencia que hay entre sustantivos comunes y propios. Por ejemplo, yo puedo dar otra cantidad de clasificaciones. Por ejemplo, la de los sustantivos contables y no contables. Eso que se trabaja en inglés es muy lindo de trabajar. Acá no está visto. Y es una actividad linda para hacer con los niños. Las cosas que se pueden contar y las cosas que no. Entonces, bueno, pongo el foco en eso, en que yo dentro del sustantivo, si miro la gramática, hay una clasificación, ¿no? Entonces, la clasificación en varias categorías, acá no está tocada, se toca solamente una. Pero, pensando en la secuencia, vamos a la anterior. En el capítulo 1 se trabajó sustantivo y concordancia. Acá se trabaja clasificación de los sustantivos. Vamos a la que sigue. Seguimos, esta siempre es argumentación. Llegamos al sintagma, es decir, nosotros partimos de la clase de palabra y de la palabra y llegamos a una estructura un poco mayor. Un sintagma nominal es una estructura menor que la oración, donde el núcleo es un sustantivo. Por ejemplo, la casa amarilla, eso es un sintagma nominal. El núcleo es la casa y después el artículo que está antes y el adjetivo que está después, amarillo, conforman ese sintagma. Bien, le damos partes y él tiene que juntar de acuerdo a la concordancia, porque también hay concordancia, ahí está, otra vez usamos lo que aprendió antes, ¿no? Y bueno, tiene que formar sintagmas nominales. Después le pusimos un cartelito, que esto también es importante, de lo que aparecen muchas cuestiones como teóricas dichas con palabras sencillas, más fáciles que en los libros de gramática, pero que son definiciones teóricas. Por ejemplo, el sustantivo se combina con diferentes elementos para formar sintagmas nominales. Y ya está, se le llama sintagma nominal. Yo puedo analizar un poco eso. ¿Por qué nominal? ¿De dónde viene? De nombre. Por eso se llama nominal. Nominar es darle un nombre a las cosas. Y se llaman a todas las estructuras que son más grandes que la palabra, se le dice sintagma. Esa es como la definición sencilla. Yo puedo, si quieren, si les parece que los niños requieren, que es del interés de ellos, si no, no llego a ese nivel, si no analizo en profundidad lo que sería lo teórico, sino que trato de que él reflexione y se quede con la reflexión y que pueda estructurar sintagmas nominales. Entonces acá estarían, ¿qué fue lo que se secuenció en esas 4 actividades que vimos del CLE 4? Concordancia entre artículo, sustantivo y adjetivo, concordancia entre verbo y sustantivo, sustantivos comunes y propios, rasgos ahí me quedó mal, ortográficos y sintácticos, una mayúscula después de una coma, y sintagma nominal. Esos serían los contenidos, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades? Y ahí entonces hay una primera actividad, una segunda y una tercera, cada una en la página. En la primera tienen que ubicar sustantivos en la lista, explicar cómo lo hicieron. En la segunda se reitera la consigna, pero distinguen sus comunes de propios. Y en la tercera salen de la palabra y llegan a una estructura mayor. Esto se puede hacer con los sintagmas adjetivales, con los sintagmas adverbiales, con los sintagmas preposicionales. Es decir, yo tomo cada una de las categorías de palabra y pasa a ser el núcleo de ese tipo. Se puede hacer con otro tipo de palabras. En este caso nosotros tomamos sustantivo. Bien, como el tiempo no es mucho, acá la idea era la misma, pero trabajar el taller, pero no dar el tiempo, es lo mismo que vimos con sustantivos, pero con verbos. La idea es que ustedes puedan reflexionar en ese sentido. ¿Qué contenidos se trabajan en la siguiente página? ¿Qué se le propone al niño? Pero yo agregué esta pregunta, de qué conocimiento se parte y a qué conocimiento se llega. Es decir, de alguna manera, acá, cuando pide, por ejemplo, que ubique verbos en infinitivo, tardar, salir, mirar, en un texto donde los verbos están conjugados, tiene que saber que los verbos se conjugan y que las formas conjugadas de los verbos no coinciden
coinciden con es decir, la desinencia del verbo es la parte del verbo que cambia, que lo que se mantiene es la raíz. Eso lo tiene que saber, eso yo ya parto, si no, no puede hacer esto. Y es una actividad que es muy útil para después, que cuesta mucho hasta a los adultos poder decir esto es un verbo, esto es un adjetivo, ¿no? Si yo lo trabajo mucho en la escuela, poder en un texto decir, subrayar adjetivos, subrayar, o díganme de adjetivos, y que el niño empiece a decirme adjetivos, eso ya es un avance muy importante para que en el liceo después pueda hacer esas actividades. Bien, y acá está la secuencia. Vieron que es yacaré, ese textito, ¿no? Está pensar la lengua, sigo pensar la lengua, siempre ver, siempre ver, siempre ver. Pero salimos, sí la mostré en la escuela 10, si ustedes estuvieron, esta la mostré en la escuela 10. Salimos de poder reconocer verbos en un texto, sacamos del texto y a establecer el paradigma verbal, la conjugación, la relación que hay entre el verbo y el pronombre. Es decir, vieron que siempre de la palabra llegamos a las estructuras mayores. Salgo del texto, saco la palabra, a la palabra la voy vinculando con otras y llego a una estructura más grande, donde el centro es esa palabra, en este caso el verbo. Eso se repite siempre, es decir, es ese modelo didáctico que tiene el CLE. Bueno, y acá esto aparece en este cuadernito que nosotros aconsejamos mucho como tratar de leerlo a las especificaciones. Porque en realidad, ahí por ejemplo nosotros decimos, me parece que es al principio, que viene gramática, ortografía, como un apartado donde te explica más o menos qué es lo que nosotros entendemos que se trabaja, o cómo hay que trabajar gramática. O al final, es al final. Acá. Actividades vinculadas con el conocimiento lingüístico, donde a partir de la página 83, y ahí viene cómo enseñar gramática, por qué enseñar gramática y cómo. Y después lo mismo con ortografía y lo mismo con léxico. Otro aspecto también, abuelo de pájaro, rapidito. Todas las actividades de gramática son o de sintaxis o de morfología, porque son las dos subdisciplinas o subcomponentes de la gramática, no hay otras. Es decir, yo hablo la gramática esta y me encuentro con un primer capítulo, gran capítulo o gran apartado, que se llama morfología. Y otro gran apartado, les cuento además una cosa que es como más fácil enseñar morfología. Para los niños es bastante sencillo, porque es formación de palabras, palabras por composición, por derivación, puedo trabajar sufijos, prefijos, trabajo con palabras compuestas. En este caso se trabaja la composición de palabras, por ejemplo, cartografía, rompecabezas, pasatiempos, palabras que están compuestas con otras dos. Y la segunda parte es sintaxis. Ahora no sé dónde está, pero cuando ustedes encuentran una actividad que es de formación de palabras, es morfología, corresponde a esta parte de la gramática. Cuando encuentren otras, por ejemplo, de sintagma, es sintaxis. Categoría de palabra también es sintaxis. Y acá, bueno, pero esto ya lo vimos, que hay siempre vinculación. Las actividades que están consecutivas o en el mismo texto, pero en distintos capítulos, están vinculadas. Por ejemplo, en el de sexto, tenemos la formación de palabras, de la página 24, capítulo 1, ¿verdad? Y después tenemos formación de palabras, pensar la lengua escrita, que esa es de... ¿Qué página es? 58, ¿no? De alguna manera, al correr del año, nosotros nos propusimos algunas cosas con respecto a la formación de palabras. Yo ahí la pregunta que les hacía a ustedes es, ¿hay vinculaciones entre una actividad y la otra? ¿Qué vinculaciones de contenidos hay? ¿O de tipo, de modelo de actividad? ¿Y qué diferencias? Porque también las diferencias hacen que el niño avance, ¿verdad? Bueno, y ahí tengo las... Para cerrar, vamos entonces a pensar un poquito cómo a redondear
Esto es de esta gramática de la Verde. Tiene el capítulo introductorio, es un marco teórico, serán 10 páginas que son un placer de leer porque nos dan bien las pautas de cómo, hasta vienen algunos ejemplos, con cómo trabajar morfología. El ejemplo que pones de morfología, con las palabras prefijadas en i. Nos va diciendo, bueno, entregamos al niño las palabras, hacemos que vea tales cuestiones, es decir, como modelo didáctico está muy bueno. Y estas autoras dicen que hay que respetar la siguiente secuencia de trabajo con la gramática. Primero, a partir del significado para llegar a la forma. Entonces, yo le entrego las palabras rompecabezas, cartografía, pasatiempo, y lo primero que tengo que hacerlo pensar a él en qué quiere decir, qué es un rompecabezas, qué es un pasatiempo, qué es la cartografía, ¿no? Entonces, siempre partimos del significado, porque ustedes, como hablantes, si ven la palabra perro, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Piensan que es un sustantivo? El hablante piensa siempre semánticamente. Entonces, oralmente yo me manejo con el significado, no con la categoría de la palabra. Eso después es una creación artificial del hombre para poder explicar cómo funciona la lengua. Pero no, el hablante piensa en sentido. ¿Está? Entonces, lo primero que yo hago es que el niño piense en el significado. Tengo que estar seguro de que sabe el significado, que lo conoce, si no, explicárselo, hacer que lo busque en un diccionario, no sé, 1000 formas que yo tengo para trabajar el significado. Después, parto del significado y llego a la forma. Todas estas palabras, por ejemplo, pasatiempo, rompecabezas y cartografía, ¿qué particularidad tienen desde su forma? Todas están formadas por dos palabras. Puedo capaz que darles alguna más fácil, nosotros ahí partimos de las del texto, ¿no? Pero, por ejemplo, pasatiempo, pasamano, pasamontaña, esa estructura da lugar a muchas palabras compuestas. Puedo jugar con eso, puedo inventar otras, ¿no? Que ellos inventen. Ahora nosotros hicimos un material que es para el sistema, que se llama Arma Palabras, capaz que lo conocen ustedes, en las clases chicas, que es para trabajar sistema. Es un rulo que tiene las letras enganchaditas, ¿no? Entonces, Arma Palabra es un invento de dos palabras compuestas. Compuesto por dos palabras, un verbo y otra palabra, y un sustantivo. Entonces, a partir de arma, palabra, arma, bardo, arma no sé qué, todas las que se les ocurra, es decir, lo que tiene el español, muy interesante de trabajar, es la creatividad, la posibilidad que da de crear. Por eso la lengua varía tanto, porque nos da esa posibilidad, ¿verdad? Después presentar los aspectos regulares siempre primero. Yo les voy a mostrar primero cómo funciona, por ejemplo, el sustantivo, cómo concuerda con el adjetivo. Entonces, la casa, la mariposa. En un momento les voy a decir el agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el azul? Es decir, esos son, se sale de lo regular. Bueno, lo que pasa es que agua, ¿cómo es agua? ¿Cómo te suena a ti? ¿Es femenino, masculino? ¿Y cómo te das cuenta? Y si yo digo agua blanca, o digo agua negra, o digo agua negro. Entonces ahí es la primera gran vinculación que yo le tengo que enseñar al niño, que si la palabra es femenina, el adjetivo tiene que ser femenino. ¿Y por qué el artículo está negativo? ¿Qué pasa? ¿Por qué el artículo es masculino? ¿Qué pasa, no? Entonces ahí le explico que en el español dos AE juntas generan cacofonía, entonces se cambia para que no suene mal, lo cambia el hablante, y como el hablante lo cambió, la gramática lo toma y lo reglamenta. Porque esto lo que hace es reunir el uso que ya el hablante hacía antes de que existiera la gramática. Es decir, las normas salen del hablante, no es al revés. Yo no se inventa una norma y el hablante después la empieza a usar, porque eso no existe, no se da. Por eso. Y por eso además, ahora las gramáticas son descriptivas, porque hay 22 países de habla hispana y en cada país se usa la lengua, se nos ocurre, de alguna manera, ¿no? Entonces lo que hace esta gramática es describir, es decir, bueno, en tal país se dice aiga, por ejemplo, con respecto a Uruguay. La variedad rural del Uruguay en algunas zonas, el aiga no dice que esté bien, dice que se usa. ¿Tá? Lo correcto es decir haya, pero en algunos lugares se usa. Entonces,
esas son cosas que yo les tengo que mostrar, son interesantes para mostrarle a los niños. Bien, vamos a cerrar con esto entonces. No, pero ya viene. Después, explicar los fenómenos a través de la relación con otros, como hacíamos hoy. Yo busco los sustantivos en relación con el adjetivo y en relación con el verbo. Las plumas suaves, el pelo negro, ¿no? Es decir, el adjetivo funciona en relación con un sustantivo. Y después deducir las reglas. Que las digan con sus palabras, no dictárselas, no copiarlas del libro, sino que ellos puedan formular. Por ejemplo, puedan decir sí para que la R suene fuerte entre vocales, hay que ponerla doble. Si no, suena suave. Y ya está, esa es la regla. Va a estar mucho más linda en la gramática o en la ortografía, pero bueno, pero está bien dicho, ¿verdad? Realizar actividades después sí que conduzcan a la reflexión y a la experimentación. No análisis mecánico y no análisis arbitral. Siempre salgo del texto, saco las palabras del texto, hago todo este análisis y las vuelvo a usar en el texto o a producir texto con ellas. Y bueno, creo que por hoy, para viernes, no sé si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta capaz que tienen? Bien. Dale, pues empezá atrás. Yo empecé trabajando no con esta parte del libro. Me pasó que cuando seguía la siguiente página, yo no hice esta actividad, porque yo consideré que como recién empezaba a trabajar, más allá de que los niños están en sexto y vienen trabajando previamente estructuras explicativas, yo decidí saltear esta actividad. Seguí adelante con las otras, porque además esta actividad de cine a mí me permitió vincularla con aspectos artísticos que tienen que ver con el mismo programa de sexto año, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó es que más adelante como que lentamente ellos empiezan a estructurar las explicaciones. Entonces yo decidí que esta actividad se las voy a dejar para un momento más adelante, o sea, como ellos recién están como enganchando esa parte de cómo armar bien la explicación, ¿no? Mediante la reflexión y todo lo demás en clase. Yo, por ejemplo, esta actividad no la hice. Eso da para charlar. Ustedes dan para charlar otro día, es decir, no solo la gramática, sino la estructuración. Ustedes vieron que yo hoy les decía, bueno, tiene un texto que encabeza, después textos que están relacionados temáticamente, pero que no siempre son de la misma organización discursiva. Es decir, empezamos con una explicación, pero a veces aparece una descripción. Bien. Al final, se trabaja, con respecto a lo que decía Paula, vamos avanzando, por ejemplo, en la explicación con recursos explicativos, ¿no? Entonces viene, por ejemplo, enumeración. Viene del cuadro al texto, del texto al cuadro. Cómo eso es propio del análisis de los textos explicativos en un contexto académico. Yo estudio, para estudiar, tengo que saber subrayar, poder hacer un esquema, poder hacer un resumen, poder sacar la idea fundamental. Es decir, eso está específicamente diseñado para que un estudiante empiece a funcionar con un texto explicativo que va a ser su vida de aquí a que termine y se reciba, ¿no? Entonces, por eso es buena esa idea, porque en realidad el capítulo va empezando de a poquito avanzando en la explicación. Lo que pasa que si el niño hace la serie, que te va a pasar el año que viene, los niños del año que viene ya van a tener muchos de los recursos explicativos más profundizados porque ya empiezan en cuarto. Lo que pasa es que esos niños no estaban trabajados en ese sentido. La explicación se trabajaba como muy al barrer, pero no con los recursos explicativos en profundidad, ni los recursos argumentativos en profundidad. Es decir, nosotros esperamos sinceramente, es decir, se va a evaluar, pero que el niño que haga todo el ciclo, es decir, el que empezó el zorrito el año que viene, realmente tenga un resultado positivo, ¿no? Es decir, sería como lo esperable. En ese sentido, el año que viene me vas a contar, a ver si encontrás que viene el mejor, ¿no? Si realmente sirvió en ese sentido, se supone que el niño en quinto trabajó
Y otra cosa que se hace es al final del capítulo poner los 3 grandes momentos de la escritura, que son la planificación, la escritura y la revisión, en foco. Es decir, yo, para aprender a escribir, tengo que pasar por los 3 momentos. No escribo, ¿qué quiere decir esto? No escribo de la nada. Yo, si a ustedes les digo, bueno, a ver, vamos ahora, ¿se animan a escribirme sobre el oso polar? Las mato. Es decir, yo, si quiero escribir sobre el oso polar, tengo que leer sobre el oso polar, hacerme un esquema, planificar y decir, bueno, primero voy a decir dónde queda el polo, segundo voy a decir los tipos de osos que hay, no sé, pero me tengo que hacer un plan. Y nosotros los maestros, ¿cuántas veces les decimos a los niños, bueno, ahora vamos a escribir sobre, no sé, las vacaciones? Vamos a, no es así. No, bueno, vamos, si yo los quiero hacer escribir sobre las vacaciones, antes de salir de vacaciones les tengo que decir, miren que van a tener que escribir, traigan pensadas qué cosas me van a contar de las vacaciones, háganse un esquema, saquen algunas fotos, reúnan anécdotas, no sé, pero no de la, un escritor no escribe de la nada. El clásico. Entonces, bueno, son como indicaciones didácticas muy fuertes que tiene el CLE en ese sentido, ¿verdad? Claro, pobrecito, claro, te mereces esa redacción. Vos tenés la culpa. Sí, es decir, de alguna manera, un escrito, cualquier escritor, bueno, Lebrero, una novela que se publicó después que él murió, dice que la escribió 500 veces, la corrigió 500 veces y nunca estuvo conforme con ninguna de las versiones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pretender que el niño nos entre una versión acabada que todavía después le subrayamos que esto, que la falta, que no sé qué, que debería de haber dicho? ¿No? Entonces, de alguna manera, nosotros estamos instalando en él como escritor ese comportamiento. Yo planifico, escribo y después reviso a ver si puse lo que quise poner. Sí, sí. Y justo bien acorde lo que tú estás diciendo. Él le comentaba a los niños que él todas las mañanas escribe, que hay días que él escribe poco, que hay días que escribe una página, pero él les decía que no era solo escribir y que ya quedaba plasmado en el libro, sino que se lo leía a su esposa, lo leían sus hijos, después lo leía la que, vamos a decir, la que organiza, y vuelve a él, para él reescribir. Lo más probable que le pase a Ignacio Martínez, que nos pasa a todos, que pasan 2 o 3 días, una semana, y empezás y lees lo que escribiste y decís, pero no, esto debería, ¿no? Te pasa. Pero sí. Y al año siguiente ni se sabe. Si uno mira las primeras planificaciones porque tiene experiencia como maestro, se muere. Va a decir, bueno. Bueno, un placer haber compartido con ustedes. La próxima de ortografía será para el año que viene, y si no, en la escuela 10.